Buenas tardes. Antes de empezar la exposición, agradecer primero al Observatorio por haberme esta invitación. La verdad que yo conozco desde que algunos de sus estudiantes han hecho la práctica en el tribunal y ellos conocen mi interés en el tema para el que se me invitó. Y en segundo lugar, ustedes me acaban de presentar, saben que soy, soy de familia. Me gustaría saber cómo está conformado el público el día de hoy, quiénes son estudiantes, quiénes son profesionales del área social, quiénes son abogados. ¿Estudiantes quiénes son? ¿Estudiantes de Derecho o del área social? De Derecho. ¿Quiénes son profesionales de sistemas vinculados a Sename o algo por el estilo? Hospital. ¿Y abogados? Sí. Es como para saber con quiénes estamos conversando y en qué términos vamos a conversar. Mi exposición inicialmente estaba programada para el día de ayer. Sin embargo, por problemas de salud de mi hija, yo no pude venir. Y le pedí a las personas que me habían invitado si la podía hacer hoy día. Si bien es cierto, la idea era hacerla ayer para coordinarlo un poco con las exposiciones de los otros profesores. Creo que igual puedo hacer un aporte, aunque siento que ya se vio un poco esta materia. Pero creo que también puedo aportar desde lo práctico en la visión como con mi familia. Sin embargo, quiero partir por un poco lo teórico, pero no lo teórico solo normativo, sino que también relacionado con aspectos del derecho internacional y de cómo explicamos la norma del derecho internacional. Y en este sentido quiero partir haciendo presente que ya se ha hablado, y no solo en este seminario, muchos otros, respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención es el primer cuerpo legislativo, jurídico, que contempla o consagra de manera sistematizada, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Y entre uno de estos derechos, que están contenidos en diversos artículos, se consagra precisamente el derecho a ser oído. Sin embargo, la Convención lo contempla como un derecho. Luego, con el comité que hace las observaciones a este artículo 12, se le eleva un poco a la categoría de principio. Pero hay una norma expresa de nuestra legislación que derechamente lo eleva a la categoría de principio. Un principio formativo de los procedimientos que se tramitan ante los tribunales de familia. El interés superior del niño, que está muy vinculado con este principio, y el derecho de ser oído como principio, están consagrados en el artículo 16 de la Ley de Tribunales de Familia. Y aquí, ¿por qué hago el rescate del principio de derecho? Porque todos los niños tienen diversos derechos, que más de algunos lo conocen, y entre ellos está precisamente este a ser oído. Pero cuando nos encontramos con conflictos que se suscitan entre entre dos o más derechos, debe tenerse como mecanismo primordial la resolución de estos conflictos por principio. El que más se utiliza o el más nombrado es el principio del interés superior del niño. Sin embargo, este es un principio que es tan ambiguo o indefinido que hay diversas doctrinas y teorías respecto a de qué es lo que se trata. En mi concepto, el interés superior del niño o adolescente es un concepto que se debe definir caso a caso. Si bien es cierto, puede consistir en la satisfacción plena de todos los derechos del niño o propender a la mayor satisfacción de los derechos, creo que ese propender o esa satisfacción plena tiene que ser determinado caso a caso. Y en esta determinación caso a caso, porque no es lo mismo el interés superior del niño en un proceso en que es infractor de ley, que igualmente prima este principio, al menos en materia de tribunales de familia, que el interés superior del niño en un proceso sobre violencia intrafamiliar en el que ha sido testigo, o en un proceso sobre adopción. No es lo mismo, por lo tanto no se puede hacer una norma general de un principio que no está definido. Y relacionado con este interés superior del niño está estrechamente el derecho a ser oído. ¿Y por qué dije desde mi perspectiva? Porque como considero que es el interés superior del niño es un principio que debe ser considerado caso a caso, para ello es imprescindible
que se oiga al niño. Si yo no oigo al niño, difícilmente voy a conocer su realidad, su percepción de aquellos temas en los que se ve afectado. Entiendo que ayer se dio esto, el artículo 12, no sé, de la Convención, no sé si se lo citaron textualmente, ¿sí? Y todos estuvieron el día de ayer como para no, se los cito para que sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Dice el artículo 12, los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño. Ese primer inciso es un inciso que no pone límite alguno al derecho a ser oído. Por lo tanto, esta norma no solo se refiere a los procesos judiciales y administrativos, como sí lo hace el inciso segundo. Dice, con tal fin se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. ¿Qué significa esto? Que en el primer inciso se establece una norma general, donde el niño debe ser oído en cada una de las decisiones que se toman y que le pueden afectar. No son los niños quienes manifiestan su decisión de ser oídos, salvo excepciones puntuales. ¿Ya? Son los padres o los curadores, que entiendo que ayer vieron el rol del curador, quienes solicitan que el niño declare de manera confidencial los procedimientos de familia. ¿Ya? Por lo tanto, en la práctica, este derecho no es válidamente respetado. Y la Corte ha entendido que este derecho debe ejercerlo todo niño mayor de 4 años. Cuestión que a mí me llama poderosamente la atención. Porque si bien es cierto, la norma dice formarse un juicio propio, hoy día sabemos que los niños y niñas son capaces de formarse un juicio propio desde muy temprano. Un niño de 1 año puede formarse un juicio propio respecto de la comida que le gusta y de aquella que no. Y las que somos mamás o los que son papás perfectamente lo saben. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué la Corte no circunscribe a niños mayores de 4 años? Porque ha entendido que esta capacidad de formarse un juicio propio tiene que ver con el derecho que le asiste en el proceso. Y no es así, porque precisamente el artículo 12, en su primer inciso, establece que el niño debe ser oído siempre que se tome una decisión en un procedimiento que le afecte, no solo en lo judicial. Por tanto, un niño de 2 años podría perfectamente ser oído en el jardín infantil, en su propia casa con los padres. Muchas veces un niño de 2 años no quiere salir con el papá y la mamá lo está escuchando, y en virtud de eso se pone un régimen comunicacional. El niño está siendo oído. Ahí hay que indagar por qué el niño no quiere salir con el papá, pero ese es otro tema. Pero el niño está siendo oído y tiene que ser oído siempre. No solo cuando pueda darse a entender y opinar sobre el tema que lo convoca. ¿Y por qué digo darse a entender? Porque hoy día existe un criterio amplio en que los niños no solo tienen que ser escuchados a través de la palabra, porque si no yo tendría que excluir a todos los niños que son sordos, o a todos los niños que son mudos, o a todos los niños que tienen un trastorno severo del lenguaje. Por ello, ¿yo los voy a privar de este derecho? Por ello, ante la colusión de derechos, ¿voy a prescindir de este principio al momento de resolver? No. O sea, si tengo un niño con síndrome de Down que le cuesta darse a entender, no solo respecto, un niño pequeño, no solo respecto de lo que piensa en relación al proceso, lo voy a discriminar por eso, lo voy a deprivar o privar de su derecho por ello, por su condición especial, diferente. Creo que no. Entonces, por eso considero que la forma en que puede ser oído el niño no es solo a través del lenguaje verbal. Si nos vamos a la lengua de señas, claro, necesitaríamos un intérprete.
Pero los que son profesionales de la red Sename, psicólogos, trabajadores sociales, perfectamente saben que los niños pueden ser oídos a través del juego, a través de los dibujos, ¿ya? Por eso se evalúan con horas de juego terapéutico. Ahora, este derecho a ser oído tiene distintos aspectos, pero lo primero que nos interesa es que a través de este derecho a ser oído se empieza a cambiar el paradigma de la visión del niño. Yo me voy a referir a niños en términos genéricos, pero entiéndase niño y niño adolescente, ¿ya? ¿En qué sentido cambia este paradigma? Hasta antes de la entrada en vigencia de la Convención, los niños eran objetos de protección. El Estado tenía la obligación de tutelar y de resguardar a este objeto indefenso, incapaz de decidir por sí mismo. Con la entrada en vigencia de la Convención, este paradigma empieza a cambiar, un paradigma que hoy todavía no está realmente instaurado en nuestra sociedad. Tenemos personas que hoy día siguen creyendo que el niño es un objeto de protección, no un sujeto de derecho. A través de la Convención y de la consagración de este derecho a ser oído, se eleva, se sustituye la calidad de objeto de protección por su incapacidad a sujeto de derecho, un ser capaz de ejercer derechos. Y entre esto está el derecho a ser oído. Pero, entiendo que ayer también algo conversaron con Felipe, este derecho a ser oído no basta con que sea ejercido, tiene que ser además considerado por quien oiga al niño. No basta con que el profesor en el colegio oiga al niño respecto de una actividad X, sino que además tiene que considerar su opinión al momento de disponer esta actividad. Si quiere ir a taller de tenis, si quiere ir a taller de teatro, tiene que considerar su opinión. Es una instancia que nosotros jamás nos hemos cuestionado si el niño tiene que ser oído o no. Si el niño quiere ser ingresado para hacer la primera comunión, la iglesia debiera considerar su derecho a ser oído, si él quiere o no quiere, o si es la voluntad de los padres de hacer la primera comunión. Por ejemplo, que jamás nos cuestionaríamos, el niño va a la catequesis, hace su primera comunión y nunca dijo si él quería o no quería. ¿Ya? Entonces, es importante que hoy día veamos que este es un sujeto de derecho capaz de ejercer. Y por eso es que el artículo 16 de nuestra legislación en materia de tribunales de familia eleva a calidad de principio este derecho. Ahora, en la norma del artículo 12 hay distintos conceptos. En primer término tenemos que efectivamente se habla de niño, pero hay que entenderlo obviamente como niño y niña y adolescente. ¿Ya? El hecho de formarse en juicio propio ya lo conversé y no tiene que ver con la capacidad de tomar la decisión. Tiene que ver con la capacidad de expresar lo que él quisiera, circunscribiéndolo al sistema judicial, expresar lo que él quisiera que sucediera con el proceso. Para ello que resulta indispensable, y hoy ha ido cambiando, pero hasta hace un tiempo atrás, antes que existieran las salas de juicio, esto no se aplicaba, se le debe informar al niño por qué está en el tribunal. Si el niño no sabe por qué está en el tribunal, difícilmente vamos a poder abordar su opinión, porque no lo estamos citando al tribunal para que nos diga con quién juega, quiénes son sus amigos o en qué curso está. Estamos citándolo al tribunal para saber su opinión en relación a la materia que estamos resolviendo. Por lo tanto, cuando hablamos de expresar su opinión, tiene que estar plenamente informado sobre qué es lo que se trata. Y hoy día una de las labores que desarrolla el Consejo Técnico es informarle no solo por qué es lo que está, sino que recabar información respecto de lo que él sabe porque está en el tribunal, y luego informarle que su opinión va a ser considerada y posteriormente, a través del procurador, informarle qué es lo que se ha resuelto. Esta información es sumamente necesaria. Ahora, cuando la norma dice que tiene derecho a expresar su opinión libremente, es una cuestión que es sumamente difícil de determinar para quienes trabajamos en el área. Porque muchas veces hablamos de síndromes que, si bien es cierto, son algunos cuestionados por la doctrina, podría estar el niño influenciado por el discurso del adulto. Y muchas veces nos encontramos con que hablamos de la adultización, parentalización o incluso alienación parental. ¿Ya?
sin perjuicio que hay algunos que comparten o no estos síndromes, efectivamente el discurso del niño puede estar contaminado o puede estar coaccionado. ¿Ya? Entonces, para el tribunal resulta ser muy difícil percatarse de estas circunstancias. Hay otras en que es absolutamente obvio que el niño ocupa un lenguaje que es propio de un adulto. Ayer, sin ir más lejos, en una causa se me leyó un párrafo textual en que el niño se refería a la mamá como madre. Un niño de 11 años. Mi madre, mi padre han hecho las coordinaciones para que yo me asesore por un abogado porque yo tengo cosas que reclamar porque es mi derecho. 11, 13 años de niño. Entonces ahí es súper fácil que uno advierta que el niño está con un discurso que no es propio. Por eso cuando decimos libremente, tenemos que velar porque esa opinión reúne esas características. Si nosotros vemos que el niño está con un discurso adquirido, tenemos que separar aquello de lo que realmente el niño nos aporta con su cultura, y por eso es tan importante la labor del Consejo Técnico en esta materia, con su cultura, con su forma de hablar, con la rapidez con la que habla, la lentitud para responder, la rapidez con la que responde. ¿Ya? Porque la libertad en su opinión es un antecedente sumamente importante para tenerlo en consideración o no al momento de resolver. Ahora, la norma habla en función de la edad de madurez. Es un concepto tan abstracto que, si bien es cierto, la edad es un hecho objetivo, la madurez no. Tenemos adultos con el síndrome de Peter Pan que más de alguno de los que está aquí todavía no ha alcanzado la plena madurez conforme a su rango de edad. Les aseguro que si hacemos una evaluación pericial de los que estamos acá, más de algunos no logramos tener esa madurez conforme a nuestra edad. Entonces difícilmente puedo yo lograr esa madurez, difícilmente puedo lograr yo determinar esa madurez en un niño sin periciarlo, ¿ya? Y periciarlo a veces resulta ser una victimización secundaria cuando muchas veces estamos, por ejemplo, en una causa de violencia entre los padres, pero una manera que igual les afecta. De manera que tenemos que tener mucho cuidado con eso, con que la madurez del niño no nos juegue en contra, ¿ya? Porque muchas veces dicen, no, esta niñita tiene 3 años, pero se desenvuelve súper bien. Yo tengo que considerarla tal vez como una niñita de 3 años y tengo que empezar a cuestionarme tal vez por qué se desenvuelve súper bien, en qué contexto ella aprendió a desenvolverse tan bien. Vive solo con adultos, ella es la hermana mayor de una guagua de 3 meses y se ha tenido que hacer un poco la mamá, o la han hecho sentir la mamá de la niñita. Entonces tengo que irme al contexto de la edad y madurez. Mi criterio es que en la medida que el niño, sea cual sea su edad, desea ser oído, sea oído. ¿Cómo vinculo ese derecho con mi resolución? Va a depender del razonamiento que yo haga precisamente en razón de su edad, madurez y de la libertad con la que ejerció ese derecho. Cuando la norma habla de en todo procedimiento judicial en que haya materias que le afecten, les garantizo, les aseguro que esa norma internacional, sin perjuicio del rango que puedan considerar que se les da a las convenciones internacionales, es una norma al menos con carácter constitucional. Hoy día no es respetada por los tribunales de familia. Con la responsabilidad que tengo que asumir al decir esto, se los digo con toda la certeza. Hoy día tenemos procesos de divorcios complejos donde se debate no solo el divorcio, sino que también la pensión de alimentos, el cuidado personal, la relación del padre que no ejerce el cuidado personal con el niño. Y creo que en un porcentaje muy mínimo se oye a los niños en ese tipo de procesos. ¿Por qué? Porque los abogados, las partes del tribunal se centran en el conflicto jurídico, en el debate jurídico, en la valoración de la prueba, en las materias relativas a los alimentos y la compensación económica. Y no nos centramos en el niño porque es un tema de adultos. Los adultos deben resolver. No es así. Yo digo con toda la responsabilidad que implica que esto no se respeta por un tema de recursos y de tiempos.
todos los tribunales y organismos independientes nacionales estamos sujetos a medidas de gestión, las corporaciones también. Por lo tanto, expulsar a un niño en un tipo de este proceso significaría que un juicio que dura 3 horas lo tendríamos que alargar a al menos 4 o 5 horas. No solo por escuchar al niño, sino que por vincular esa opinión del niño con todas las demás materias y la prueba accesoria vincularla a eso. Entonces creo que cuando hablamos de todas las materias puedo garantizarles que ese no es un derecho que Chile esté respetando, como tampoco lo es en términos generales. Hoy día cuando se hacen denuncias ante la Superintendencia de Educación, jamás le visiten al niño. Y la Convención dice judicial o administrativo. Superintendencia de Educación, la mamá fue a hacer una acusación por bullying, jamás se le escuchaba al niño, mandan al presidente del colegio y hasta ahí llegamos. Entonces creo que me parece muy bien que Felipe haya hecho ayer una exposición relativa a la aplicación práctica, pero creo que para llevar este principio a la práctica nos falta mucho. Nos falta mucho como tribunales, nos falta mucho como abogados, nos falta mucho como profesionales del área social. El niño puede ser oído a través de un curador, el niño puede ser oído a través de una pericia, según mi perspectiva. Hay jueces que consideran que no, que el derecho a ser oído tiene que ser en audiencia confidencial en el tribunal. Pero el niño jamás debe ser oído como un medio de prueba. Y eso deben tenerlo siempre presente que no son abogados. No solo por el derecho del niño, y aquí se los doy como un tip para cuando litiguen en familia. Si ustedes solicitan que el niño declare como medio de prueba, se exponen a perjudicar finalmente no solo al niño, porque ustedes no están como abogados velando por el interés del niño, ustedes como abogados van a tener que velar por el interés de la parte que los contrató, a quien le cobraron. Y siempre dicen, no, a mí me interesa el niño, pero no, a él le interesa ganar el juicio, ¿ya? Entonces ustedes van a velar por eso, pero finalmente a quien pueden perjudicar es precisamente a su cliente. Si ustedes van por la mamá que no deja que el papá vea al niño, podrían eventualmente perjudicar a la madre porque la madre fue quien priva al niño de estas visitas. Y el niño cuando logra entender esto podrá cuestionar a su madre y su vínculo con ella finalmente se va a ver perjudicado por un juicio. Lo mismo con el padre. Finalmente ese niño lo llevan a declarar como medio de prueba para establecer que ese niño que no quiere ver al papá, también frente a una resolución que obligue al niño a ver al papá, el niño podría romper su vínculo con el padre. Entonces es importante que tengan claro eso. En la práctica este derecho hoy día no es plenamente respetado. Muchas veces se le expone a ser sujeto de prueba y no como derecho a ser oído. Y este ejercicio del derecho depende exclusivamente del niño. Cómo, cuando lo ejerce, es una decisión de él. ¿Desde qué edad? Desde que tiene capacidad de formarse su opinión. ¿En qué circunstancia? En cualquiera que le garantice la libertad de ser oído. Plenamente informado y plenamente de vuelta a la información. La exposición que yo tenía preparada era bastante más larga, pero entiendo que Felipe abordó gran cantidad de los temas que yo iba a abordar, por lo que la voy a dejar hasta aquí. Si alguien tiene dudas o le interesa el tema, pueden conversar conmigo, pueden mandarme correo electrónico. Mi correo es macarenanavarrete, no es muy difícil, @hotmail.com. Ese es mi personal, y a quien le interese el tema puede conversarlo conmigo. Es un tema que a mí me apasiona. Nunca trabajo con diapositivas ni PowerPoint porque es un tema que trato de dominar de buena forma y que podría estar aquí hablándoles hasta que termine el seminario, pero entiendo que también hay otros expositores y por eso los dejo hasta aquí, invitados todos a reflexionar sobre este derecho, cómo tenemos que ejercerlo y cómo tenemos que evitar ser vulneradores de este derecho. Eso es. Gracias.